Llegan las mujeres enérgicas a la radio. Un espacio para ellas y ellos. Porque todos necesitamos del otro para ser feliz. No te quedes más sola. Compartí con nosotros este espacio. Mujeres enérgicas. Con la psicóloga Adriana Sabio Corvino. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir. Bueno, buenos días a todas y todos, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Hoy la introducción está muy cargada y acá en el ambiente de la radio se siente también mucha carga de adrenalina y de sentimientos muy buenos y que nos emocionan, y es bueno emocionarse porque nos hace sentir vivos, ¿no? Si hay algo que realmente nos hace sentir vivos en la vida es justamente la emoción en sí misma. Así que en el día de hoy, y justamente un poco vinculado a esto que les voy haciendo como de preámbulo, vamos justamente a nada más y nada menos a tratar el tema de la sexualidad, ¿sí? Y el sexo de los uruguayos, ¿no, verdad? Y como yo les anticipaba a los amigos que tengo a todos conectados en este momento por el Facebook, que ya están mandando saludos y están escuchando, la importancia de poder empezar a considerar, diríamos, el sexo o a contemplarlo desde el verdadero lugar que hay que contemplarlo, ¿no, verdad? El sexo en realidad tiene que de a poco empezar a ser pensado, no sé si de a poco o lo antes posible, empezar a ser pensado como un sistema. Y esto tiene que ver con temas que tocamos en la entrevista central del día de hoy, que va a ser nada más y nada menos que con el doctor Boero, un médico que fue el primer sexólogo que tuvo nuestro país a nivel nacional. Él hoy por hoy no tiene nada más y nada menos que 93 añitos, 93 pirulos, y es un hombre excepcional, realmente brillante. Ustedes van a escuchar en unos minutos la entrevista, que vamos a ir con ella en unos minutos nada más, donde en realidad nos empieza a contar cómo es esto de entender la sexualidad y el sexo como sistema, donde en realidad el principal eje es considerar, por consiguiente, al cerebro como el primer órgano fundamental sexual, ¿sí? No la genitalidad, no los genitales, sino poder empezar a pensar y hacerse a esta idea de que el sexo en realidad primero nace en nuestras mentes antes de encontrarse alojado únicamente en el cuerpo. Así que este preámbulo como para introducción, les recuerdo que tenemos vías de comunicación, que me encantaría poder saber qué es lo que opinan, si están del otro lado, qué les parece, después que escuchen la entrevista con el doctor. 092-157-062 por mensaje de texto o WhatsApp 091-434-174. Vamos a ir a la entrevista del doctor, que lleva unos minutos. Posteriormente voy a mandar unos saluditos y vamos a hacer un intercambio con todos ustedes acerca de los planteamientos de él. Así que, Marcelito, cuando quieras, vamos con la entrevista del doctor Boero. Bien, nos encontramos en el día de hoy con la presencia que nos engalana en realidad en nuestro programa del doctor Gastón Boero. Es uno de los primeros sexólogos de nuestro país, de Montevideo, Uruguay, un hombre muy avesado y muy pasional por lo que hace, por su tarea, de una manera muy vocacional, con un sinfín de obras escritas y libros escritos con respecto al sexo y a la sexualidad de los uruguayos, justamente. Así que le damos la bienvenida, doctor. Gracias por estar hoy con nosotros en este espacio de Mujeres Enérgicas. Le agradecemos muchísimo estar aquí. Y bueno, el tema que en realidad nos compete en el día de hoy es poder hablar de la sexualidad de las uruguayas y de los uruguayos. Y queríamos preguntarle a ver qué opina un poquito acerca justamente de este fenómeno llamado sexualidad uruguaya, y qué características tiene justamente por ser uruguaya específicamente. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bueno, gracias por la invitación. No, por favor.
Bueno, ¿qué opino risueñamente con respecto al sexo de los uruguayos? Lo tiene el Teatro del Centro. Exacto, es verdad. Estamos dando el sexo nuestro de cada día. Exactamente. En su 4ª edición, porque llevamos 4 años ya con esa obra. Te recomiendo que lo vayan a ver porque es brillante, está muy bien. Bueno, esa era la tomadura de pelo, nos tomamos el pelo a nosotros. Está muy bien. No, la pregunta, doctor, capaz que iba referida justamente, ¿qué características le parece a usted que tenemos nosotros los uruguayos? La pregunta es muy amplia. Tenemos que empezar a definir qué entendemos, porque yo digo que es lo que entendemos por el estudio sexológico. Ajá. Sexología. La sexología es una ciencia de reciente creación prácticamente, porque la sexualidad, que es un término generalizado y que tiene que ver con el pensamiento social, es una cosa, mientras que la sexología es el estudio científico de la respuesta sexual humana, que es la base precisamente del estudio que hicieron Master y Johnson y publicaron en 1966. Y nos dan las bases biológicas para el estudio de la respuesta sexual, es decir, en el momento actual se han agregado muchos estudios, se sigue estudiando mucho eso. Recién en el 82, por ejemplo, se estudió el fenómeno de la erección. Está estudiado. Master y Johnson estudiaron fundamentalmente, y sobre todo Virginia Johnson, a quien tengo una enorme admiración, estudió el vínculo que significa el placer, el vínculo del placer, lo que significa en la pareja desde el punto de vista social. Pero el hecho anatómico fisiológico, que es la base de la respuesta sexual humana, lo hicieron Master y Johnson, y después lo completó otra mujer también, que estableció cómo se iniciaba la respuesta sexual, porque Master y Johnson ha estudiado muy bien la respuesta femenina, sobre todo, que no está estudiada. El gran tema de las mujeres. El gran tema de las mujeres, que lo seguimos estudiando, y que a mí me apasiona, y yo me he dedicado del ginecólogo primero y sexólogo después a estudiar esa respuesta. Pero lo que quiero decirle es que a partir de ese momento tenemos el estudio del deseo, que es lo que crea esta muchacha, Helen Singer Kaplan, cómo se forma el deseo, que es el motor de arranque de una relación sexual. Perfecto. El motor de arranque es el deseo. Si no existe deseo, por ejemplo, ahora que para poner un ejemplo clarito. Sí. El hombre tiene en este momento un problema de impotencia. Sí. Bueno, por una serie de cosas, de estudios que se han hecho, se estudia la impotencia y se entrega la medicación. Tenemos la medicación, vamos a ponerle el título farmacéutico, es Viagra, por ejemplo. Toma Viagra y el tipo tiene la erección. Sin embargo, si no hay deseo, no se le para ni por decreto. Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, Helen Singer Kaplan es la mujer también que establece precisamente el mecanismo por el cual ya lo estudiamos y estamos estudiando ahora, el cerebro sexual. De ahí parte el deseo. Baja por el sistema autónomo y llega a los órganos genitales masculinos y femeninos. Se producen entonces la erección en el hombre, lubricación y qué sé yo en la mujer, en la parte vaginal, y se produce después la introducción y el orgasmo, tercera etapa. Por eso así que tenemos deseo, excitación y orgasmo. Esa es la respuesta sexual actual. Doctor, justamente en base a esto era lo que usted planteaba de la importancia de poder empezar a pensar la sexualidad como un sistema. Claro, eso es lo que forma parte del sistema sexual. A su vez, este sistema es igual a los demás sistemas del organismo y está en combinación con ellos. Exacto, claro. También está muy descrito la parte muscular, la parte neurológica, todas las respuestas a través de los órganos de los sentidos, etc. Todo eso está perfectamente estudiado y conocido. Pero eso no se entiende. Claro. La Facultad de Medicina o de Psicología o de Sociología está lejos de eso. No. Sí. Nosotros presentamos en el 2006 la Sociedad Uruguaya de Sexología Médica, que es de la Sociedad de Ginecología, un plan de estudios de posgrado que fue aprobado por el Consejo de la Facultad de Medicina y por la Escuela de Posgrado de la Facultad de Medicina. Fue a la universidad en el 2006, estamos en el 15. Ha recorrido no sé cuántas, yo digo, oficinas y qué sé yo, informes, y no se aprueba jamás. La universidad, la UDELAR, que es la Universidad de la República, sí, es la principal responsable de la ignorancia sexual de los uruguayos.
Es la universidad la que nos enseñó, de la que yo soy discípulo y que me dio el medio de vida. Se lo agradezco como madre que fue mía en ese sentido, pero es una madrastra de violencia sexual. Porque hay un núcleo duro que sigue una técnica que la conozco y la tengo leída porque era de Lenin, que la aplicó Lenin de los bolcheviques contra los mencheviques allá por los años 21-22, para precisamente alargar las cosas, las asambleas y pasarlas de un lado al otro para no aprobarlas nunca y quedarse y apropiarse de lo que ellos querían. En este caso lo que quiere la universidad es evitar precisamente el conocimiento de la sexualidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la gente conoce la sexualidad? Lo que pasa es que las mujeres son libres, porque las que son sujetos de la represión sexual no son los hombres. No, es verdad. Son las mujeres. Es cierto, es la población que más sufre la represión. Entonces, si la mujer no conoce, si nos negamos a la educación sexual, primero a nivel universitario, para conocer el sistema, y después a nivel de toda la sociedad, que es lo que yo hago a través de los medios de comunicación, como estoy diciendo, hablando con usted. Sí. Entonces las mujeres pueden ser libres. Cambiaron mucho las mujeres en nuestro país, se lo digo, porque yo trabajé muchos años como ginecólogo. Ajá. Y entonces, después de los últimos 30 años me dediqué más que nada a la sexología. Pero en mis años de ginecólogo conocía el pensamiento negativo que tenían las mujeres con respecto al sexo. Y ahí había dos cosas. El sistema sexual fisiológico es el que se conoce, deseo, excitación y orgasmo. Pero ese es modificado por el sistema social. Y yo le llamo la SS, porque la Gestapo. Porque precisamente el sistema social es el que crea falsas creencias en la que intervienen los médicos en primer lugar. Inventan cosas que no existen, como el punto G, por ejemplo, la eyaculación femenina, que son inventos de los propios médicos, que también comparten el sentimiento social. Eso vendría, de las mujeres. Doctor, eso vendría entonces a ser, diríamos, como algún elemento que instala como una cierta contaminación y instala mitos en torno a la sexualidad que alejan. No, está llena de mitos que no corresponden a la realidad. Por eso lo primero que tenemos que enseñar es el sistema. Y después enseñar también y mostrar qué es lo que opinan la medicina con respecto a qué son las falsas creaciones y los mitos. Hay que destruir esos mitos. Yo no tengo la realidad de la respuesta sexual, no puedo destruir mitos. Pero si yo conozco, por ejemplo, la vagina de la mujer, que la he visto más, he atendido 20.000 partos en mi vida, no voy a hablar de partos. Además, el parto también, el mecanismo del parto, que forma parte del sistema sexual, también fue descubierto no, pero por lo menos puesto al día por los uruguayos, Caldeiro Barci y Hermógenes Alba. Exacto, sí, claro que sí. De manera que estamos los uruguayos en eso, y yo estoy haciendo la otra parte, que es el vínculo de placer, que es la parte que la sociedad no le da a la mujer. Doctor, ¿usted qué es lo que ve, en qué le parece a usted que la mujer avanzó y en qué no, con respecto a cuando usted inició? Desde el momento en que apareció la píldora anticonceptiva, que se presentó por primera vez en 1957, en el segundo Congreso Uruguayo de Ginecología y Obstetricia, trabajé en la Secretaría, se presentó en el Uruguay, se aprobó mundialmente en el 60. Pero porque en Estados Unidos la aprobó, la Food and Drug de Estados Unidos la aprobó, que es la bendición papal, digamos así, por un medicamento. Bueno, pero cuando empezó a separar la reproducción del placer, la mujer accede al placer sexual, que le pertenece tanto como el hombre. Y además se demuestra a través de los estudios del sistema, es que la mujer tiene una capacidad de respuesta mucho mayor que la del hombre. Son superiores a nosotros desde el punto de vista sexual. Por eso es que le tenemos envidia y por eso que los hombres no quieren que las mujeres sepan y que las mujeres estudien. Por eso es que los médicos y la universidad se oponen tenazmente, porque hay un grupo duro ahí que es de hombres, masculino, bien machista, que no quieren que la mujer sepa. Pero la mujer se entera, la mujer sabe y la mujer sabe. Las mujeres investigamos. Investigan, pero además con Teresa Herrera, que es socióloga, la doctora Teresa Herrera, que trabajamos juntos, hicimos un estudio hace un tiempo para la revista Galería de búsqueda, donde estudiamos mujeres que vivían jefas de familia, vivían solas, con sus hijos, por supuesto, de 40 años alrededor, más o menos 40, 50 años,
Y en ese grupo vimos que esas mujeres tienen grandes dificultades en encontrar compañeros sexuales, porque los hombres son lindas mujeres, o gustan, o pueden gustar, y sin embargo los hombres le hacen todo el cortejo, se aproximan, pero cuando llegan al momento de jugar el partido, digamos así, sí, los tipos no se animan. ¿Por qué? Porque la mujer sabe. La mujer sabe mucho. ¿Y usted qué piensa? ¿Cómo puede? Porque usted mismo fue hasta la próxima pregunta, que era esa justamente. ¿Qué pasaba con este fenómeno que estamos viendo últimamente, que es muy actual, de las mujeres jefas de familia, mujeres que están como muy fortalecidas en una cantidad de aspectos, incluyendo el económico y el laboral? Claro. ¿Y cómo? Bueno, entonces ahí tenemos que educar a papá. Ajá. Tenemos que educar a los hombres. Bien. Tenemos que acercar a los hombres y educarlos a todos. Entonces, ¿y eso qué le parece a usted que podría integrar, ese tipo de educación? Hay muchas cosas, porque yo le planteo el tema en general, sí, claro, que estudiamos nosotros. Sí. La generalidad a eso, pero sin embargo, esta mujer después encuentra un compañero, etcétera. Los problemas se van resolviendo. Pero lo importante es que la mujer tenga en su conocimiento precisamente cómo es su sistema sexual, cómo responde, qué es lo que es cierto, lo que dice la sociedad y que lo es cierto. Porque tenemos que partir de la base de la equidad, no igualdad, porque no somos iguales hombres y mujeres. Exacto. Pero somos equivalentes, somos complementarios. Entonces, eso yo le llamo la equidad de género. Porque el género es una creación simplemente intelectual. Es un universo creado por el pensamiento humano. El género, por ejemplo, que establece que la mujer tiene que ser débil, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una idea. Ahora nos estamos yendo por otro lado. Sí, es cierto. Hubieron determinados acontecimientos que usted me comentaba antes de la entrevista que le parecían como excedidos. Claro, porque se exceden de un lado y se exceden del otro. Yo estoy hablando de equidad en este momento, de parte de ambos lados. Que los dos tengan derecho a lo mismo. Si el hombre está libre de tener otras parejas, la mujer también tiene que estar libre de tener otras parejas. ¿Sabe por qué le pregunto, doctor? Porque justamente eso es uno de los planteamientos de muchísimas mujeres, ¿no? O sea, sentirse culpables cuando se instala el disfrute sexual. La culpa de encima, claro. De su manera de ser, es decir, su sistema sexual es como es. Lo modifica el pensamiento, porque la diferencia que tiene el sistema sexual Exacto. con los demás sistemas, y el primero y más importante de todo, es que si usted no ejerce el sistema sexual, no lo hace funcionar, no se muere. Claro. Si usted deja de comer, se muere. Claro. Pero si deja de tener relaciones, no tiene interés a tener relaciones, no se muere, eso no mata. Claro. Primera cosa que tiene que saber cualquiera persona, porque los sexólogos se creen los más grandes del mundo. No hay que exagerar nada, ni ser orgulloso, ni soberbio, fundamentalmente. Sí, es algo que si no se practica, no necesariamente... No es necesario para la vida. Claro, pero tenerlo muy claro. Pero sabemos que ahora, si se practica... Sí, el sistema sexual está muy afectado por el pensamiento Exacto. de la sociedad. Eso es muy importante. Lo que se llama sistema de valores sexuales que tiene una sociedad. Claro. Entonces, cada sociedad tiene un sistema distinto. Claro. Por ejemplo, los griegos, vamos lejos, Sí. de la homosexualidad ni se preocupaban, eran todos homosexuales, heterosexuales, eso no interesaba para nada, estaban absolutamente libres en su comportamiento sexual. Sin embargo, a partir de Aristóteles, por ejemplo, aparece el predominio masculino, a través del semen, de la teoría del semen de Aristóteles, etcétera, etcétera, que lo recoge después la religión. En el siglo IV la Iglesia lo recoge a través de San Agustín y pasa a formar parte del pensamiento religioso. Además, todas las religiones dependen del sexo, piénselo bien. Sí, es verdad. Piénselo bien. Todas castigan. ¿Y qué castigan? El placer sexual. Sí. ¿Por qué? Si es lo bueno, lo bonito y lo barato que tenemos los seres humanos. Es verdad. ¿Por qué lo castigan? Precisamente porque dicen que tenemos que dedicarnos a Dios. Nuestro fervor y nuestro placer está en Dios. Yo no creo en Dios. Y hay un tema, doctor, también de poder. Tengo que decir que Monseñor Sturla, Sí. que yo lo conocí de pasada en la televisión, ha dicho muy claramente, y tiene razón, que todos estos problemas que se plantean son de carácter ideológico. Claro. Es la ideología que cada uno tiene en sexo, y yo se lo dije el otro día. Yo como sexólogo lo primero que pregunto a la gente que me viene a consultar es qué ideología tiene para poderlos respetar en su ideología.
y explicarle cómo con su ideología se tiene que definir en su sistema sexual, que mantiene siempre su organización y su manera de reaccionar. La modifica el pensamiento. Exactamente, y que es muy importante porque, digo, todo lo que es lo sexológico está muy sensibilizado por la parte... Todo lo que están discutiendo ahora, hay 40 sociedades contra la violencia doméstica. Es cierto. No me jodan. Sí. Hay que hacer una cosa, hay que informar a la gente. Y hay que unificar criterios. Sí. Ahora, hay dos soluciones. Una, a corto plazo, inmediato. Bueno, es poner las penas, penar a la gente que ejerce la violencia sexual. Evidentemente eso no puede ser, la parte violenta no puede pasar por ningún lado, tampoco tenemos que el abuso de los chiquilines, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que es la penalización que tiene que hacer en este momento la sociedad tal cual está. Pero hay un pensamiento a largo plazo, que es el que yo cultivo, que tenemos que hacer la educación sexual desde los 3 años, cuando el chiquilín empieza a preguntar, a hacer las primeras preguntas. Que no tenemos, doctor, nunca tuvimos, en realidad. Hay que tenerlo. Hay que tenerlo. Estoy peleando y estoy escribiendo. Eso le corresponde a ustedes, pero yo sigo peleando. Sí, total. No sé, porque tengo más de 90 años, me voy a morir mañana pasado. No, por favor, va a morir muy viejito. ¿Soy viejito? No. Yo no soy viejito de mierda. No, ¿cómo? Doctor, y usted hace un planteamiento, yo estaba leyendo unas entrevistas de lo más interesantes que le han hecho en otros medios sobre la misoginia, y usted explicaba y decía que la misoginia es lo peor de la sociedad. Es lo peor que todo el antisemitismo, que todos los el racismo, es peor. Peor, porque empieza con la humanidad prácticamente, la persecuta de la mujer. Claro. Empieza desde el principio. Entonces la misoginia tiene una historia nefasta. La misoginia pasa en Occidente, por ejemplo, a través de la religión fundamentalmente, por la Inquisición, por la Edad Media, por las brujas. Hay un montón de capítulos. Nosotros hablábamos... estudio de la misoginia. Ajá. Yo lo tengo hecho, con Sergio Ibarburu también lo hemos estudiado. Sergio va a sacar un libro después que se llama Féminos. Yo se lo estoy pidiendo para cuando salga. Me interesaría, doctor, que compartiera un segundito con nosotros el concepto feminus, que muy pocos lo manejan, porque usted me lo explicaba los otros días. Feminus quiere decir falta de fe. O sea, la mujer en realidad en aquella época era considerada una falta de fe. Una falta de fe, esa es la realidad, el origen del término falta de fe. Por una causa anatómica, doctor. No, por un razonamiento que establecieron los hombres nada más. Pero nosotras no podíamos tener fe porque éramos mujeres, porque habíamos nacido... Por supuesto, porque estaban excluidas. Eran inferiores, por ejemplo, en una época eran inferiores a la bestia de carga, a la vaca, al burro, a todo eso. La mujer era lo de menos. Exacto. Estaba dedicada exclusivamente a la reproducción, a la maternidad. Yo lo que me pregunto... No es lo mismo que el maternaje. Totalmente, son planteos distintos, pero también lo que me pregunto es al día de hoy, doctor, ¿cómo puede estar restringido estos pensamientos también en cabeza de muchos varones todavía? Lo que pasa con la sexualidad en el momento actual, o con la sexología en el momento actual, ha pasado también con todo el razonamiento universal. Claro. Hubo un razonamiento, un universo imaginado, que fue el hombre frente a los fenómenos de la naturaleza, que pensaba, miraba el cielo, veía las estrellas, etcétera, etcétera. Y empezaron entonces a estudiar el cielo, empezaron a estudiar todas esas cosas, y crearon un universo que fue absolutamente imaginado. Exacto. Que en donde la Tierra era el centro de todo, el geocentrismo, que en 1500, cuando empiezan a estudiar de otra manera, entonces se dan cuenta que nosotros formamos parte de el geocentrismo, somos una parte minúscula con nuestro sistema solar, formamos parte de la Vía Láctea, qué sé yo. Entonces desaparece el geocentrismo y aparece el estudio del universo como se está haciendo en el momento actual, como lo hace Hawking, por ejemplo, que lo describe. Exacto. Sí. De manera que llevamos 500 años solamente que salimos del geocentrismo. Bueno, en la sexología pasa exactamente lo mismo. Hemos pasado hasta 1900, prácticamente segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, de 1950, que empiezan los estudios, que a Freud y todas las cosas, son todos estudios teóricos, son todas teorías como se hacían mirando el cielo y se sacaba aquello de geocentrismo. Bueno, acá pasaba lo mismo, pasaba todo, y el geocentrismo es el hombre. Claro. Es el hombre, el varón, el sol que alrededor del cual giran los planetas. Cual gira todo. Y bueno, ese geocentrismo que hay en la sexología
empezamos hace 50 años, póngale 60 años en destruirlo, estudiando precisamente desde el momento que hacemos el estudio. Como se estudió el sistema celeste, se estudia el sistema sexual. Conociendo el sistema sexual, entonces se empiezan a desvirtuar, a desmistificar todas las creaciones imaginarias de la sociedad. Pasamos de un universo imaginado a un universo real. Exacto. Y eso se lo tengo que decir a los gurises. Bueno, eso mismo quería decirle, en los últimos minutitos que nos van quedando, doctor, ¿qué mensaje le gustaría dejar para las mujeres, para las generaciones que vienen? A las mujeres que enseñen a sus hijos a contestarle a las primeras preguntas que se hacen a los 3 o 4 años, cuando empiezan a referirse a sus genitales y preguntan sobre su propio sexo. Que se les responda con preguntas simples. Ajá. Yo tengo un libro que se llama El sentido del sexo. ¿Es verdad? Segundo, sí, claro que sí. En el primero, digo, donde están todas las respuestas, las preguntas que hacen los gurises, entre los 3 y los 5 años, de los 5 a los 10, después de los 12 en adelante, para que los padres puedan manejarse con eso, porque son los padres los que primero que tienen que enseñar. Pero los padres tienen que tener un manejo frente al tema también, para poder... Precisamente esa es la labor que yo he predicado, la he hecho en lo posible y creo que la sigan haciendo. Y en ese sentido vamos a hacer, ya que la universidad no le enseña a la gente que trabaja en sexología, a los psicólogos, los médicos, vamos a hacer a partir del 4 de mayo un curso de sexología de posgrado, donde intervenimos en la escuela uruguaya que se reúne acá en mi casa, que somos 6, o 7 u 8 son más o menos, que estudiamos todos los temas y bueno, los vamos a llevar entonces a la vía, se llama... virtual. A la vía virtual, para que cada cual haga ese curso que va a durar 6 semanas. Vamos a tratar todos los temas que tienen que ver con el sistema sexual. Justamente vamos a enseñar cómo vemos el sistema sexual y cómo abordamos todos los distintos hombres. En el caso del hombre lo hace el doctor Villoy, el de androquímica. Sergio Ibarburu hace la parte de la mujer. Teresa hace toda la parte de violencia sexual. Sí. Bueno, yo hago la introducción y la presentación de todo el curso. Vamos a tener diálogos con los discursos que estén en el curso, que nos hagan preguntas, que van a ver juntos. Semanalmente vamos a tener reuniones. Va a estar muy interesante y aparte va a nutrir en aspectos que hoy por hoy no se están trabajando. Bueno, precisamente este curso está hecho de posgrado. Para aquellas personas que ya tengan conocimiento, médicos, psicólogos, sociólogos, para que mejoren su conocimiento. Doctor, para más información de este curso pueden... aire.ui es la página web. Es la página web que tenemos de la ONG. Aire.ui es una ONG que yo presido. Perfecto. Que Teresa Rueda es la secretaria. De manera que eso lo van a tener en el aire dentro de poco, prácticamente, porque ya la fecha de inicio es el 4 de mayo. 4 de mayo. Y son 6 semanas, ¿no? Muy bien, muy bien. Nosotros vamos a informar a quienes nos pregunten, pero entonces pueden ingresar a la página web de aire.uy, que es la ONG que va a estar, diríamos, organizando toda esta... patrocina. Es la que patrocina precisamente. Perfecto, perfecto. Doctor, el mensaje entonces, mujeres liberadas. Yo digo que no son tan como dice usted, enérgicas. Mujeres liberadas. Liberadas. Las mujeres, yo le pondría el título ese, ya le dije, mujeres libres. Muy bien. Mujeres libres, hombres y mujeres libres y paz entre los géneros. Sí, señora. Muchísimas gracias, doctor. Fue realmente un placer y la verdad que nos engalana totalmente que pueda estar con nosotros compartiendo sus conocimientos. Es impresionante y lo vamos seguramente a molestar capaz que en alguna circunstancia más, porque es un placer hablar con usted y que nos ilumine con sus planteamientos. Así que muchísimas gracias y seguimos en contacto. Un abrazo enorme. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, ¿qué más agregar después de una entrevista con un grande como el doctor, nada más y nada menos que Gastón Boero? El primer sexólogo a nivel nacional que tuvo nuestro país y que tiene, gracias a Dios, porque con sus 93 años, como lo habrán escuchado ustedes, amigos, sigue totalmente activo en sus cabales perfectos, haciendo unos planteamientos muy cuestionadores. Y con respecto a esto, bueno,
Ahora yo voy a mandar en unos minutos saludos, muchísimas gracias, hay mucha gente que se está aprendiendo. María Cristina de Anhelo, muchísimas gracias por tus mensajes, los voy a comentar ahora antes de irnos al corte, pero antes quería destacar algunos planteamientos que hizo el doctor, ¿no verdad? Esto de que el órgano sexual principal es el cerebro, y en realidad hoy por hoy estamos de cara a la neuropsicología, que es lo último en las ciencias que tienen que ver con el estudio de la conducta humana. Y bueno, qué importante, ¿no verdad? O sea, cuando no existe el deseo en nuestras mentes, es imposible que el organismo reaccione acorde a un deseo que no está presente. Tenemos que desear para poder tener ganas de vincularnos sexualmente con los demás, pero a su vez hay algo también muy importante en todo esto, que tiene que ver con empezar a ser conscientes todos del derecho, de alguna manera, a el disfrute del sexo, que es un derecho humano, es un derecho que tenemos todas y todos, y que las mujeres en realidad, como todos ustedes bien saben, siempre somos como medias últimas en este usufructo de este derecho por razones sociales, políticas, culturales, como las que planteó el doctor. Recuerden cómo señaló en las épocas de la historia los problemas que había, justamente, que no se le habilitaba a la mujer a hacer un disfrute correspondiente del sexo por un problema de poder, señoras y señores. En realidad de eso estamos hablando. Cuando hablamos de sexo, hablamos también de un tema de poder, esta palabrita que vuelve a aparecer y que parece tan antipática vinculada a esta temática de lo sexual, pero sí es verdad, está presente, y existen muchos casos, al día de hoy todavía, donde hay mujeres que consideran que no tienen derecho a disfrutar sexualmente y que no es un derecho que les corresponde por ser mujeres. Entonces él plantea muy atinadamente en sus entrevistas justamente la importancia de poder ser conscientes, ¿no verdad?, de este tipo de planteamientos, y planteamientos tales como la misoginia, que es lo peor de la sociedad, o sea, esto de el odio a la mujer, pero aparte también esto que sucede cuando las mujeres empiezan a nacer y a ser criadas pensando que no tienen derecho a disfrutar sexualmente, porque es algo mal visto socialmente, mal visto, diríamos, desde el punto de vista moral y demás. Hay algo que a mí personalmente, y lo quiero compartir con todos ustedes, y ahora voy a ir a todos los mensajes de la audiencia que está acá huyendo por la entrevista con el doctor, que tiene que ver con justamente el tema de ser conscientes que lo sexual implica todo lo que nosotros canalicemos sobre lo sexual desde lo ideológico. Si vivimos el sexo de una manera o de la otra, nosotros lo vivimos en función de cómo somos en el mundo. Uno es sexualmente como se comporta y como es en la vida. Y con este mensaje quiero, de alguna forma, empezarme a acercar a esto de poder comentar con ustedes, como lo están haciendo conmigo. Bueno, tenemos mensajes con Rock McCall, habla de que ella fue paciente del doctor, que es una visita muy enriquecedora, que la sabiduría y la simpleza de la expresión del doctor. Gracias por invitarlo, gracias a vos, Ron McCall, por estar conectada. Anina Galanaro está conectada, Rosario Barca también nos está escuchando, Edna Canija desde México, Graciela Fasola, tenemos a mucha gente prendida. Tenemos también a María Cristina de Anhelo, que me mandó un mensaje muy bonito sobre la sanación del espíritu en las mujeres unidas, sí, que me encantó, muchísimas gracias. Y nos dice, un genio el doctor Boero, para muchos programas lo que él dice brillante, ha marcado un cambio en nuestra sociedad, pero se necesita seguir divulgando porque estamos dentro de una matriz que hay que desprogramar, y esto es muy importante. Él justamente explica que uno de los elementos claves es empezar a entender la sexualidad como sistema y no como, diríamos, un acto concreto, como un sistema de referencia. En realidad es el goce, diríamos, de determinadas conjunto de funciones unidas que empiezan por la mente y terminan en el cuerpo. No es y no se agota en la genitalidad ni en la reproducción. Primero y principal es el goce y el disfrute, y eso nace en el deseo, y el deseo nace en el cerebro. O sea que
entendemos claramente, con los mensajes que el doctor muy sabiamente nos indica, que en realidad el primer órgano, de alguna manera sexual, es la mente. Si nuestra mente no desea, si nosotros no queremos estar con esa persona, evidentemente no va a haber relación sexual posible, porque la relación sexual es un vínculo. También, diríamos, entre tantos vínculos que los seres humanos desarrollamos con otros, y tiene que haber ganas de poder compartir con el otro, ¿no? La relación amorosa, entonces, va a necesitar 4 puentes: la mente, el corazón, el sexo y el cuerpo. Si una de estas partes en este sistema en realidad no está funcionando como nosotros queremos, o expresamos que funciona de una manera en contra de lo que realmente sentimos por dentro, entonces vamos a estar con algún tipo de problemática. El doctor hablaba justamente de este tipo de problemáticas y planteaba también cómo de alguna forma en las mujeres las problemáticas de índole sexual tienen que ver justamente con este tema, con esto de muchas veces más el problema del pensamiento frente a la sexualidad que el problema en sí mismo desde lo biológico. O sea, más en cuanto a esto, diríamos, de no sentirse habilitadas para disfrutar el sexo, y por eso directamente no tenerlo, o si lo consuman de una manera totalmente, diríamos, falta de deseo en sí mismo y de ganas de tener relaciones sexuales con un otro, ¿no? Vamos, me están marcando 2 minutos, o sea que 2 minutos... Ya nos tenemos que ir al corte, me marca Marcelito. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir al corte y vamos a retomar con el próximo espacio, y como el próximo espacio estaba relacionado con agresores sexuales, vamos a retomar el tema y vamos a seguir viendo esta perspectiva de agresores sexuales desde la mirada y los mensajes que nos dejó el doctor Boero. Muchísimas gracias por estar ahí, les mando un abrazo grande y nos escuchamos en unos minutitos nada más. Gracias. Conectate con tu radio. Hacete oír. Estamos aquí. La Caverna FM. En la mañana de la radio. Mentes criminales. Mentes criminales. Casos nacionales e internacionales. Desde la mirada atenta de una mujer forense. Mentes criminales. Con la psicóloga Adriana Sabio Corvino. Bueno, y estamos nuevamente entonces por aquí con el espacio de Mentes Criminales. Bienvenidos. Sé que hay muchos que se quedaron enganchados desde el espacio anterior con la entrevista del doctor Boero, y estamos justamente en este tema, en el tema relacionado con la sexualidad de los uruguayos y las uruguayas, que tiene mucho que ver y está vinculado directamente con las cuestiones que hacen a esto de la figura de los ataques sexuales también, ¿por qué no?, que son una patología dentro de lo que tiene que ver con el ámbito de la sexualidad. Y retomando justamente el tema del espacio anterior y ya enfocándolo un poco más en la segunda parte de atacantes sexuales, que sería el tema de hoy para Mentes Criminales, a mí me gustaría compartir con todos ustedes una definición de sexualidad bastante abierta y bastante interesante. La sexualidad es la capacidad de disfrutar de los afectos, poder disfrutar del cuerpo y del relacionamiento con otros y otras. Está presente a lo largo de la vida, ¿sí? Y es en la adolescencia donde los cambios físicos y emocionales son más notorios. Es parte de la vida y tiene diferentes manifestaciones, no es solamente lo genital. Las personas somos diversas, tenemos distintos gustos y preferencias. Vivimos en una sociedad en la que tenemos derechos y debemos respetarnos unos a otros. Las relaciones sexuales no deberían verse limitadas ni por temores, ni sentimientos de vergüenza, ni culpabilidad, ni creencias infundadas, ¿no? Y para esto una frase de Alejandro Jodorowsky que me parece que es muy interesante para compartir con todos ustedes, que dice: con el cuerpo te necesito, con el corazón te amo, con el sexo te deseo, con el cerebro te imagino. Y qué importante poder empezar a pensar todos estos temas en un espacio compartido
con todos ustedes, y también desde acá, desde lo que es la concepción de la sexualidad sana, que son todos estos puntos que nos compartió muy amablemente el doctor Boero con todos nosotros, poder también empezar a pensar la contracara, diríamos, de la sexualidad sana con la sexualidad más patológica y enferma, que también es todo un tema. Dentro de lo que son las patologías sexuales hay, por supuesto, niveles, diríamos, o niveles de gravedad, diríamos, patologías sexuales más leves y patologías sexuales más comprometidas. En el caso de las ciencias forenses, lo que se analiza de manera directa y por lo general siempre presente son las patologías sexuales de manera muy comprometida, instaladas en muchas personas que, por supuesto, pasan a un nivel ya más importante, diríamos, de compromiso en cuanto a esto de cometer determinados crímenes con móviles sexuales. Esto también existe, y en base a todo lo que veníamos hablando, a mí me parece interesante poder pensar y reflexionar qué pasa en estos sujetos en realidad, porque de hecho ellos nacen con los mismos elementos con los que nacemos todos desde el punto de vista de la sexualidad, ¿no? Los mismos aparatos genitales, la misma seguramente forma de pensar, pero evidentemente hay algo que hace clic o que no cierra desde el punto de vista de lo que es la crianza o de lo que es el contexto donde muchas veces se encuentran, y en el programa anterior hablábamos el viernes pasado sobre la importancia de la empatía y la crianza a partir de las madres, ¿no, verdad? Y qué importante esto de cómo las madres viven la sexualidad y cómo de alguna manera después se educan o no a sus hijos acerca del tema de la sexualidad. Cosa que el doctor Boero, en su entrevista, que escuchamos recién, lo marca al final de todo como el gran mensaje que le quiere dejar a toda la gente. La importancia de poder empezar a educar en la sexualidad. Les cuento algo off the record, en realidad por fuera de la entrevista, en un comentario con el doctor, yo le planteaba a él y le decía que muchos de los problemas que nosotros hoy tenemos en nuestra sociedad tienen que ver con una carencia muy importante en cuanto a la educación sexual que se da a jóvenes y a niños y a niñas, ¿sí? Y esta carencia, entre comillas, la mayoría de las veces habla de adultos que forman en educación sexual, pero en realidad ellos mismos tienen grandes carencias en cuanto al sexo, y en cuanto a cómo se piensa, en cuanto a cómo se vive, en cuanto a cómo se mira y acerca de lo que se proyecta encima de lo sexual, ¿sí? ¿Cuántos casos conocen ustedes de muchos lugares donde se puede educar una pseudo educación sexual que está muchas veces siendo dada por personas que tienen grandes carencias en el plano personal en lo sexual? Lo cual también genera repercusiones, sin lugar a dudas, ¿sí? Por consiguiente, la importancia esto de la educación en lo sexual, también no solamente, como decía el doctor, para la educación en sí misma, sino también a los hechos de la prevención. Y yo acá les agregaría en este espacio de la prevención delictiva, ¿sí? Porque el 95% de los crímenes que se conocen a nivel mundial tienen un origen en patologías sexuales siempre. Patologías sexuales que pueden haber sido expresadas en el cuerpo o que en un origen pueden haber nacido en la mente y pasan al acto cuando se cometen determinados actos criminales. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la educación sexual no es un tema menor. Es un compromiso de todas y todos poder empezar a promoverlo en los lugares donde nos encontremos, en los lugares de contacto comunitario, en los lugares de educación. Pero también tenemos un debe muy grande, uruguayas y uruguayos, ¿con qué cosa? Con que tenemos una educación pública donde la educación sexual no se imparte. Yo por muchos años trabajé en ámbitos de policlínicas, de zonas de contexto muy comprometidas, y fuimos los primeros en organizar los talleres de educación sexual inicial en ya la educación preescolar, donde en realidad también se enseñaba a que los niños pudieran defenderse de una manera sana de posibles ataques sexuales en justamente situaciones de abuso sexual infantil, pudieran identificarlo, pudieran conocer su cuerpo. No hay que tener miedo de esto. Los uruguayos tenemos mucho miedo a que se conozca el sexo, a que se eduque acerca de la sexualidad, y eso no tiene por qué ser así. ¿Saben por qué? Porque si nosotros seguimos plantados en esa posición, lo que estamos haciendo es no habilitar el conocimiento y la circulación del conocimiento de la sexualidad de los uruguayos con objetivos de poder,
justamente. Porque hoy por hoy hay una cantidad de población muy joven y muy nueva que capaz que no tiene el conocimiento acerca de la sexualidad que corresponde, ¿sí? Y por eso mismo lo vive de una forma vulnerable. Por eso mismo son poblaciones que son futuras víctimas, que no van a saber defenderse como pueden. Cuando estuve trabajando muchos años en estos temas, que yo le comentaba también al doctor los otros días cuando hicimos la entrevista, me encontré con casos como, por ejemplo, Urises de 9, 10 años, que preguntaban si se podían usar bolsas de panadería como si fueran preservativos. Y yo esos casos los conozco con nombre y apellido, los trabajamos con los equipos de maestras y asistentes sociales de las escuelas, y esto pasa hoy en nuestro país. Entonces no nos podemos permitir más que esto suceda. Basta de pacaterismo, basta de moralinas que ya no tienen que seguir corriendo y que de alguna manera hoy por hoy yo me animo a decir y me hago responsable de lo que digo, muchas veces estas moralinas son las culpables de tener los índices que tenemos de víctimas o los índices que tenemos muchas veces de muertas en el caso de los feminicidios o los índices que tenemos de violencia que tenemos. A veces hay un tema que tiene que ver con el desconocimiento. Ya no nos podemos permitir más desconocer o seguir desconociendo el elemento de la sexualidad en nuestras vidas. Somos seres sexuales, lo necesitamos para vivir, lo necesitamos para disfrutar y lo necesitamos también capaz, como yo me reía con el doctor en los otros días, para poder dejar atrás el gruñerismo y la depresión del uruguayo, porque somos muy depresivos, somos muy gruñones y capaz que con una dosis más de sexo extra diaria podríamos cambiar esta situación. Así que de mí resta agradecerles muchísimo, hay muchísimos mensajes justamente en la página de la radio, pero también mensajes en el Facebook. Es impresionante cómo se movilizó. Espero que les haya gustado. Bueno, María Cristina me dice, como maestra y educadora te comento que el sistema no les interesa. Bueno, justamente. Y las familias son todavía muy cerradas. Mucho para trabajar y comenté anteriormente, cambiar la cabeza. Totalmente de acuerdo, María Cristina. Es así. Es real y es un tema de poder sin lugar a dudas, donde en realidad parece muy paranoico pensarlo así, pero es real. Hay muchos intereses muchas veces creados para que mucha gente, diríamos, no pueda manejar su propio cuerpo, ni pueda manejar su propio derecho a sentirse bien y a sentirse libres. Esto no es un tema menor, tenemos que trabajarlo, tenemos que ser conscientes, pero también tenemos que pensar que muchas veces por estas necedades sociales pagan justos por pecadores. ¿Qué quiere decir esto? Paga gente con sus vidas, ¿sí?, siendo víctimas, pagan los niños que los porcentajes de abuso sexual infantil cada día son mayores, pagan una cantidad de población inocente porque muy pocos no quieran formar en este tipo de temas tan importantes y tan fundamentales para la vida de los seres humanos y principalmente para la vida de los uruguayos, sin lugar a dudas. Quiero mandarles un saludo enorme a, muchísima gente, Miguel Lizaña, Silene Echeverry, Sharon Valls, Mariter, tengo a Ivana Ortiz, Alicia Fábrica, Beatriz Bosé, Reina Soraya, Andrea Rojas, Noemí González, Fernando Sorrenti, Rojas Tomayo, Vir López, Realidad Mágica del Oriente, Lilia Palacios, que nos escucha desde Paraguay, hay mucha gente de México acá también y de Paraguay, Rosángela Travasos, Betiana Pino, Daniel Rabadán, a Gastón de la Casa de Blanca, que antes pasé a ser uno de mis menesteres antes de entrar al programa. Le mando un abrazo y un saludo muy grande, me atendió muy bien, muchísimas gracias Gastón, y un abrazo enorme a todos los que están conectados. Hay mucha gente, no quiero olvidarme de nadie. Víctor Pereira, Beatriz Bosé ya la nombré, tengo, a Marcelo, por supuesto, Claudia, Gabriela, Beatriz Vázquez, mucha gente conectada que está escuchando atentamente. Gracias por estar ahí. Les paso un aviso, el domingo con Mujeres Enérgicas vamos a estar a las 19:30 en la Plaza del Entrevero bailando la milonga inapropiada, la famosa milonga inapropiada, que si tendremos que hablar de eso y si de poderes se trata y de problemas de género se trata, tenemos un caso
bastante cercano con el surgimiento de esta milonga inapropiada, que así se llama por un problemita que hubo de género y de segregación de género en la Plaza del Entrevero. Sí, señoras y señores, en nuestro siglo XXI, en este Uruguay, pasan todavía estas cosas. Así que el domingo a las 19:30, todas y todos los que quieran ir, vamos a estar bailando la milonga inapropiada con mujeres enérgicas en la Plaza del Entrevero, Montevideo. Los espero a todos y a todas. Y le mando un abrazo grande a Verónica Gómez, que también está conectada ahí, que se sumó, a Gabriela García, como siempre, infaltable y al firme. Y a todos, si me faltó mandar saludos a alguien, les pido disculpas, pero están en mi mente y están en mi corazón. Los quiero mucho, que tengan un muy buen fin de semana. Feliz semana de turismo, santa, o como quieran llamarlo. Gracias, Marcelo, un beso gigante a mí, que lo quiero muchísimo, y bueno, a Monsieur Dupont, que anda sobrevolando siempre y cuidando nuestros programas. Un abrazo grande a Claudia, un saludo enorme, un beso enorme al doctor Boero, un genio que seguramente va a estar con nosotros en otros programas. Gracias por estar. Saludos, nos vemos, que pasen lindo, cuídense, y ustedes saben que si quieren, pueden, así que adelante. Un beso y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Estás escuchando La Caverna FM en el aire de la 90.7.